¿Quieres crear un modo más sencillo para tu iPhone para que tu mamá, tu abuela o un niño lo pueda usar mucho más fácil? En este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer, así que comencemos. Para crear este modo mucho más sencillo para tu abuela, para un hijo, etc., vamos a ir directamente aquí a la parte de configuración, vamos a bajar un poco la parte de accesibilidad y ahora tenemos que ir prácticamente hasta el final donde encontramos la opción de acceso asistido. Aquí obviamente vamos a seleccionar la parte de configurar este modo. Aquí nos explica que esto es un modo mucho más sencillo para tu iPhone. Vamos a darle aquí que queremos configurarlo para nosotros, aunque también puedes aprovechar este momento para cambiar tu cuenta de Apple y darle este teléfono a otra persona, ya sea a tu hijo, a tu abuela, a tu mamá, etcétera. Vamos a decir que queremos utilizarlo con nuestra propia cuenta. Aquí nos muestra que dos tipos de opciones de cómo se verá este modo. Si quieres una fila de aplicaciones o una cuadrícula, le damos aquí a continuar que queremos cuadrícula y aquí te preguntará qué tipo de aplicaciones quieres colocar para este modo asistido. Aquí ya Apple ha creado varias aplicaciones que funcionan perfectamente en este modo. Por ejemplo, la cámara. Aquí nos pregunta qué tipo de modos quieres que tenga acceso. Vamos a decir que queremos que tenga acceso a todos los modos. Nos muestra entonces la parte de fotos. Si queremos que se encuentre en la parte de los álbumes compartidos, le decimos que no queremos eso. Aquí en la parte de las llamadas es sumamente importante porque puedes limitar qué tipo de llamadas o con qué tipo de personas se puede comunicar esta persona. Le vamos a decir que queremos recibir llamadas de todas las personas, pero que queremos permitir que solamente llame a estos dos contactos, aunque obviamente puedes buscar otros contactos y añadirlos a esta lista. También incluso puedes limitar si esta persona puede tener acceso a la parte del teclado del teléfono para marcar, para que entonces tenga aún más limitaciones. Y si queremos entonces la parte del teclado y el altavoz cuando esté haciendo una llamada, pues una vez tengamos eso listo, vamos aquí a la parte de mensajes. Podemos decidir con quién persona se puede entonces comunicar a través de mensajes de texto. Vamos a decir todos y entonces le vamos a decir que solamente puede enviar mensajes a mí. Esto es un ejemplo, a Juan, y entonces también a Apple. Esto es simplemente un ejemplo hipotético y podemos seleccionar otros contactos también para que esa persona se pueda comunicar. También podemos añadir una opción de accesibilidad, de que una vez toque el mensaje lo pueda escuchar. Quizás es una persona que tiene algún problema de visión, pues esto sin duda alguna puede ayudarle. Y entonces qué tipo de opciones tiene para poder comunicarse a través de mensajes de texto. Si queremos añadir el teclado o video selfie para que envíe un video en vez de escribir, y entonces también la parte de emojis para que se pueda comunicar simplemente utilizando emojis. También puedes añadir la parte de la música. Vamos aquí a ignorar esa parte y entonces aquí Apple te muestra otras aplicaciones que no están optimizadas, pero que se pueden añadir como quiera para que esta persona pueda interactuar con ellas, aunque cabe la pena recalcar que será una interfaz similar a la que tiene tu actual teléfono. Como se ve, un poquito complicada comparado con la otra interfaz que veremos en breve. Una vez añadas todas las aplicaciones que quieres que esta persona tenga, le damos aquí a continuar. Él nos explicará un poco sobre el servicio de emergencia, que como quiera lo tienes aquí disponible, y entonces también qué tipo de código queremos para que esta persona no se salga de este modo asistido, para que no tengas ningún problema con tu mamá, tu abuela o tu hijo, etcétera. Le vamos a decir que queremos utilizar el código de nuestro teléfono. Aquí vamos a escribir un código. Esto simplemente es un ejemplo. Y entonces aquí nos pregunta si queremos un código por si acaso se nos olvida ese código. No se nos va a olvidar, le vamos a decir que no. Y entonces aquí nos dice cómo salir del modo asistido, que sería entonces apretando 3 veces el botón lateral del teléfono para entonces tener la opción de salir de este modo. Y una vez estamos aquí, nos pregunta si queremos empezar a utilizar este modo y te voy a enseñar ahora cómo se ve. Una vez entonces el teléfono se reinicie, como puedes ver aquí tenemos una experiencia bien limitada. Simplemente tenemos el botón de abrir para poder entrar directamente al teléfono. Podemos utilizar obviamente también Face ID. Le damos aquí a abrir y como puedes ver la interfaz es sumamente limitada. Tenemos simplemente las aplicaciones que añadimos y como les mencioné, aquí todas estas aplicaciones tienen una experiencia limitada excepto la calculadora y el clima. Vamos aquí a ver la cámara y como puedes ver tienes las opciones de tomar fotos, tomar selfie, etcétera. Y cuando entramos aquí a la cámara simplemente tenemos un botón de tomar foto para que el proceso sea súper fácil y sencillo a la hora de utilizar esta aplicación. Y lo mismo con selfie y video. Vamos hacia atrás, como puedes ver no hay ningún gesto, es todo a base de botones. Vamos aquí a la parte de las llamadas para que puedas ver cómo se ven los contactos de cada persona y cómo será el proceso de llamarlo. Simplemente tocarías esa persona y comenzaría la llamada. Y lo mismo encontramos en la parte de mensajes,
encontramos las personas con las que se puede comunicar esta persona, y a la hora de comunicarse con este contacto encontramos aquí un botón bastante grande para poder escribir, para que el proceso sea mucho más fácil. Incluso tenemos un botón aquí para emojis, para que el proceso de escribir quizás sea más sencillo utilizando simplemente caritas, aunque también puedes enviar videos. Quizás para esta persona sea más fácil enviar un video que simplemente escribir con el teclado. Todo dependerá, para si es una persona muy mayor, etcétera, pues tienes estas opciones de comunicación a través de mensajes de texto. Como mencioné anteriormente, también tienes acceso a aplicaciones que serían entonces no optimizadas. Como puedes ver, aquí la experiencia está un poquito más reducida, pero no tenemos botones grandes o botones fáciles de poder tocar, sino que tenemos la misma aplicación que tendríamos en el modo regular del iPhone, simplemente con el botón grande para regresar a la pantalla de inicio, pero tendrías aquí los pequeñitos botones para tener acceso a más información, algo que puede ser un poco más complicado, pero como quiera el teléfono te permite tener acceso a estas aplicaciones no optimizadas para que esa persona también pueda disfrutar de ese tipo de aplicaciones que no estén 100% hechas para este modo más simple. Este modo simplificado como quiera también muestra acceso a las notificaciones. Vemos que ahora aquí en la parte de mensajes tengo un emblema que dice nuevo bastante grande, y entonces puedo ir directamente aquí para contestar ese mensaje, y como puedes ver puede entrar bastante sencillo y la persona se puede alertar de lo que está pasando con su dispositivo. Para poder salir de este método simplemente apretamos 3 veces el botón lateral del teléfono, y aquí nos permite ir directamente a la parte de emergencia o la parte de configuración, pero vamos aquí a apretar el botón de salir del modo asistido. Aquí estaremos escribiendo nuestro código para poder salir de este método. El teléfono se reiniciará un momento para regresar a la interfaz regular del iPhone, para que puedas hacer algún cambio en la configuración del teléfono de esta persona y entonces volver al método sencillo una vez entonces cambies lo que tengas que cambiar. En fin, como pudiste ver, este tutorial es sumamente excelente para personas muy mayores o quizás algunos niños. En mi caso creo que lo usaría con mi abuela para que pueda comunicarme a través de iMessage directamente con ella, pero que entonces pueda tener una experiencia más sencilla, que no se le complique a la hora de utilizarlo. También es bastante útil para poder utilizar con niños, ya que puedes limitar con quién entonces se pueden comunicar a la hora de utilizar su iPhone. En fin, esos son algunos de los beneficios de este nuevo modo. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre este cambio que le puedes dar a tu iPhone. ¿Es algo que piensas utilizar? Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.